Bien, los niños pueden ir a su clase. Quiero que abran sus Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 2. Libro a los Hebreos, capítulo 2. Quiero hablarles en esta noche acerca de, en sí son cinco mensajes. Pero nomás por supuesto voy a dar uno de esta tarde y continuaré, si el Señor así lo permite, con los demás, hablando acerca de las cinco exhortaciones que encontramos en el libro a los Hebreos. 5 exhortaciones. Y en el capítulo 2 de Hebreos tenemos la primera exhortación. Quiero que vayan ahí. Y es de no alejarnos de la palabra. Hebreos capítulo 2, versículo 1 dice, ¿lo tiene? Dice la Escritura así, Hebreos capítulo 2, versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, esto es decir, los apóstoles, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Así que encontramos aquí la primera exhortación a no alejarnos de la palabra. En el capítulo 3, no vayan ahí, el capítulo 4 junto, encontramos la exhortación a no endurecer nuestro corazón contra la palabra. En el capítulo 10, versículo 26 al 39, encontramos la exhortación a no menospreciar la palabra, y en el capítulo 12 encontramos la exhortación a no desobedecer la palabra. Así que la primera es no alejarnos, la segunda es no dudar de la palabra, la tercera no endurecer el corazón a la palabra, y 4 no menospreciar la palabra, y 5 a no desobedecer la palabra. Así que comenzaremos en esta tarde hablando de este capítulo 2, versículo 1, con la primera. Pues dice que la palabra hablada por los ángeles, hermanos, fue firme. La palabra dicha por los ángeles fue firme. Ahora, la palabra dada por el Hijo de Dios, por supuesto, también es 100% firme. Si en el Antiguo Testamento Dios se enfrentó a quienes desobedecieron a su palabra, con toda certeza y 100% seguro, también en los postreros tiempos o en nuestros tiempos, todos los que ignoran o rechazan la palabra de Dios dada por el Hijo, también recibirán retribución, también recibirán el pago por desobedecer o rechazar, y en este caso, por alejarnos de la palabra. Y algunos piensan que aquí está hablando a los incrédulos, pero en el capítulo 2 está hablando a los creyentes. Porque dice así, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos. ¿Quiénes van a atender? ¿Los incrédulos o los creyentes? Los creyentes, a las cosas que hemos oído. Porque ¿quién es el que escucha constantemente, domingo tras domingo, jueves tras jueves, y diferentes días en la semana la palabra? ¿Los incrédulos o los creyentes? Los creyentes. Dice que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Así que quiero hablarles de esta exhortación, ya que se está terminando el año y comenzaremos, si Dios lo permite, el año 25 o 2025. Quiero comenzarlo con estas exhortaciones para nuestra vida. Se está terminando el año. Y como empiezan las fiestas, pues muchos tienden a descuidar la palabra. Y comienza el año y comienza con fiestas, pues la palabra de Dios a veces se deja al final.
Y aquí hay una exhortación: no alejarnos de la palabra. Vamos a orar. Padre, le ruego, Señor, en nombre de Cristo, que usted nos dé dirección, usted obre nuestros corazones, alumbre, Señor, nuestra razón, nuestro corazón, lo más profundo, y veas en él, Señor, o nos hagas ver si en él nos hemos estado alejando, Señor, de tu palabra. Y si ha sido así, que produzca, Señor, un arrepentimiento y volvamos a retomar la palabra con mayor fuerza, poniendo atención a ella y aplicándola también, Señor, a nuestra vida. Te lo ruego, Dios, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, hermanos. ¿Por qué esta exhortación a no alejarnos de la palabra de Dios? Dice la Escritura en el verso 3, en el verso 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, en el verso 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? La primera razón, hermanos, de por qué no debemos alejarnos de la palabra de Dios es por la misma naturaleza de la palabra. La misma naturaleza de la palabra. Es a través, hermanos, de la palabra de Dios que nuestros corazones estériles, o nuestros corazones muertos en delitos y pecados, han recibido frutos. Es decir, estos corazones estériles Dios los hizo fructíferos. Estos corazones cegados por el pecado, Dios los alumbró, Dios les dio vida. Por eso dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Y es que nosotros, estando muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida. Así que la palabra, hermanos, de Dios hace fructífera. Por eso la Escritura compara la palabra de Dios con el agua, con el rocío y con la lluvia. Por eso encontramos lo siguiente. Mire, deje ahí tantito su lugar, ponga ahí el separador y busque rápidamente el libro de Ezequiel. Y si no, pues yo lo puedo leer, pero Ezequiel capítulo 47, dice la Escritura así: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que miraba al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho, y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y eran ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. La palabra de Dios, hermanos, es comparada con el agua. Y en la Escritura, en el libro de Ezequías, nos hace ver cómo estas aguas salen del santuario. Y la palabra de Dios, hermanos, ha salido de la misma presencia, o mejor dicho, de los labios del Señor dados al pueblo. Y por supuesto, todo esto hace que la palabra de Dios llegue a tierras áridas y las haga fructificar. Recuerde cuando usted estaba sin el Señor, cuando llegó la palabra, entonces usted creyó, y entonces su vida empezó a ser transformada. Y si usted mira hacia atrás, usted podría decir, yo no soy la misma persona que era antes, por las aguas que fueron derramadas a su vida.
Así que ¿por qué no debemos de alejarnos de la palabra? Por la naturaleza misma de la palabra. Ella, hermanos, ella nos santifica, ella hace producir en nosotros la fe, ella produce en nosotros el crecimiento, ella hace que sea nuestra vida fértil por la palabra. Así que cuando aparece la palabra o cuando llega la palabra, convierte esta tierra seca en estanques y la tierra sedienta en manantiales de agua, como lo dice Isaías capítulo 35, versículo 7. Y ese río proviene de Dios, que alegra la ciudad de Dios. Y esto lo encontramos en el Salmo capítulo 46, versículo 4. Así que el río de Dios, sus corrientes, alegran la ciudad, el santuario de las moradas del Altísimo. Esto es lo que dice Salmos 46, 4. Y con sus ríos Dios riega a su iglesia a cada momento. Y esto crece como un lirio y extiende sus raíces. Llega a ser como lo que dice la Escritura en el libro de Salmos capítulo 1, donde aquel varón que medita en la palabra y en ella medita de día y de noche, dice que es como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Por qué? Por la naturaleza de la palabra, que es como el agua, como el rocío, como la lluvia. Es decir, que refresca a todo nuestro ser. Por eso es importante, hermanos, no alejarnos de la palabra de Dios. En estas fechas tendemos mucho, hermanos, a descuidarnos de lo más importante. Déjeme decirle lo siguiente. La palabra de Dios, aunque es todo esto, en nuestro tiempo, la palabra de Dios no es leída como debe de ser leída. No es meditada como debería de ser meditada. No es escudriñada como debería de ser escudriñada. Y no es guardada como debería de ser guardada. Y no es obedecida como debería de ser obedecida la palabra de Dios. Es más, cuando se predica la palabra de Dios, empieza el cuerpo a cansarse, tanto que llega a un debilitamiento interno y que empieza a cabecear la gente. ¿Por qué? Si es lo que produce vida, si es lo que trae el crecimiento, ¿por qué? Porque la palabra de Dios es lo más descuidado en nuestras vidas. Aunque entendamos que a través de ella Dios bendice nuestra vida, es lo menos preciado en nuestro tiempo. Es tan sencillo, hermanos. Dígame usted, ¿cuánto ha meditado en la palabra? O mejor dicho, ¿cuánto ha leído la palabra de Dios en esta semana? Si es que le ha dado tiempo. Y si ha dado tiempo para leer la palabra, ¿cuánto meditó en la palabra? Y si le ha dado tiempo para meditar, ¿cuánto guardó de la palabra? Y si ha podido guardar la palabra, ¿cuánto ha podido obedecer de la palabra? Piensen en ello, hermanos, porque hay una exhortación muy profunda para la iglesia. Hay una exhortación de disciplina para la congregación al descuidar la palabra. Lo más preciado, hermanos, que nosotros tenemos es la palabra de Dios. Volvamos al libro de Hebreos. Dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Por qué, hermanos? Porque es importante no alejarnos de la palabra por la misma naturaleza de la palabra. ¿Por qué es importante, hermanos, no alejarnos? Porque corremos el peligro de perder, no la salvación, de perder lo que hemos oído.
de perder lo que hemos oído. Corremos el peligro de perder lo que hemos escuchado. Es muy sencillo, hermanos. Muchos de nosotros, por ejemplo, hemos estudiado las Escrituras al paso del tiempo, pero muchos de nosotros no nos acordamos lo que dice, por ejemplo, el libro de Génesis, que es un libro que sí he estudiado. ¿Qué es lo que se nos dice del Señor Jesucristo a través del libro de Génesis, o el libro de Éxodo, o el libro de Levítico? Tendemos a olvidar. La palabra aquí, hermanos, que dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Así que el hombre corre el peligro, hermanos, de perder la palabra que ha oído. Hay diversos tiempos y estaciones y diversas maneras y medios por los cuales los hombres corren el peligro de perder la palabra que han oído si no prestan diligentemente su atención a la palabra. Y el primer peligro, hermanos, es deslizarse por descuido. No sea que en algún momento, dice la Escritura, no sea que nos deslicemos. Y eso tiene que ver que haya un momento en nuestras vidas de desliz sobre la palabra de Dios. No está hablando, hermanos, en cuestión de la salvación o que pierdas la salvación, sino más bien que nuestros corazones pecadores empiecen a rechazar la palabra, que empecemos a dejar la palabra, que empecemos a menos meditar en la palabra. De hecho, hermanos, corremos este riesgo. Mire, a lo mejor usted ha pasado ya mucho tiempo ya en el cristianismo, y sus primeros años o en su proceso de crecimiento había una pasión por saber más de las Escrituras. Quería usted aprender más de las Escrituras, quería usted saber más de ellas, había un hambre, pero de repente empezó un desliz, porque ya no medita en la palabra como usted meditaba, no la lee como usted la leía, y esto tiene que ver con un descuido en su vida espiritual. Si esto está sucediendo en nuestras vidas, esta es una exhortación para nosotros a no alejarnos de la palabra, a examinarnos cuidadosamente si esto está sucediendo así en nosotros. ¿Por qué? Porque entonces empieza, hermanos, la deterioración espiritual. Entonces el creyente, como empieza a descuidar la salvación que ha sido tan grande en su vida, empieza a perder su interés por las cosas espirituales, no le toma la importancia a la congregación, no le toma la importancia a la oración. De hecho, ese es el problema que encontramos en el libro de los Hebreos. Cuando llegamos al capítulo 10, les dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. El problema, hermanos, es que el desliz que había llegado a sus vidas en descuidar la palabra dejó de importarles la congregación, dejó de importarles el compañerismo, el venir a la reunión, les dejó. Y esto te lleva a descuidar la oración, por supuesto. Así que corremos el mismo riesgo. Y mire, y el que piense estar firme, mire que no caiga. Porque estamos en esta vida, hermanos, y corremos el mismo riesgo de deslizarnos, de dejar la palabra de Dios a un lado por tantas ocupaciones en nuestra vida. Y como ya sabemos ciertas cosas, pensamos que sabiendo ciertas cosas ya nos van a mantener. No. El único que nos mantiene asido es Cristo, hermanos. Pero si uno descuida la palabra y si uno descuida la oración, entonces ¿cómo se comunica Cristo con nosotros y cómo nos comunicamos nosotros con Cristo? No hay manera. Por eso, hermanos, está el terrible debilitamiento en nuestras vidas. De hecho, meditando en ello, hermanos, pensando en ello,
y escuchando los comentarios correspondientes a las elecciones de este tiempo, la gente está poniendo tanta confianza en un hombre para que vuelva la grandeza a Estados Unidos. Pero si las iglesias realmente no se arrepienten, si el pueblo de Dios realmente no se arrepiente y no busca de la presencia de Dios, nada de esto va a cambiar. Porque el problema no son los gobiernos, el problema es el pueblo de Dios que está bien adormecido. Ese es el problema. El problema por qué trajo Dios disciplina a su pueblo fue por el pecado del pueblo. El problema o la razón por la cual Dios va a traer disciplina es porque el pueblo de Dios está bien adormecido. Está en la cuna de la comodidad. Y llega a pensar, bueno, mientras que no sean mis días o que yo no mire esta miseria, pero tus hijos. Ningún hombre, hermanos, puede levantar si el pueblo realmente no se arrepiente. Ninguno. Si la iglesia realmente no busca de Dios y deja de estar confiando en un hombre y alza realmente sus ojos al que les puede socorrer, nada va a cambiar. Nada va a cambiar. Y quizás cosas materiales puedan obtener mejores, pero eso no significa que realmente está la bendición de Dios. Porque el pueblo de Dios, hermanos, tiende a descuidar la palabra. Tiende a descuidarla. Y esta palabra, hermanos, deslizar, también tiene su significado con falta de disposición a oír. Por ejemplo, vayamos vaya al libro de Mateo, capítulo 22. Mateo. Y está hablando de la parábola de las fiestas de bodas, pero en el verso 5 tiene que ver con esta misma palabra en Hebreos, deslizarse. Mas ellos, verso 5, mas ellos sin hacer caso, se fueron unos a su labranza y otros a sus negocios, y otros tomaron a los siervos y los enfrentaron y los mataron. Pero preste bien atención ahí en el verso 5, mas ellos sin hacer caso. Pregunto, hermanos, ¿por qué nos reunimos el día de hoy? ¿Para escuchar un sermón más? ¿O realmente preguntando en nuestros corazones, ¿qué tienes para mí el día de hoy, Señor? Pero me estoy reuniendo y preguntando, ¿qué tienes para mí? Y salir de este lugar sin hacer caso, o para obedecer la palabra. Porque llega a ser, hermanos, se llega a ser una costumbre congregarnos por congregarnos sin entender el significado de por qué estamos haciendo tales cosas. Y esto, hermanos, trae mayor condenación a nuestras vidas. Trae mayor disciplina de parte de nuestro Dios, porque Dios al que toma por hijo, y lo dice aquí mismo la carta de Hebreos. Porque, hermanos, si cuando Dios dio su palabra a través de los ángeles y toda desobediencia del pueblo traía disciplina, ¿cuánto más la palabra que nos ha dejado el Hijo? Piensa en ello. Usted y yo tenemos la palabra de Dios completa en nuestras manos. Así que hacemos bien en estar atentos a la palabra y que no ocurra en nosotros, literalmente, o que no ocurra en nosotros esto en nuestros corazones de al propósito dejar de oír la palabra de Dios. Estoy, pero no estoy. Escucho, pero no escucho. No debería de ser así, hermanos, en nuestros corazones, sino más bien estar atentos a la palabra de Dios y ser obedientes a ella, porque si ellos desobedecieron a Dios, siendo la palabra enviada por los ángeles y no escaparon del castigo de Dios, con seguridad es lo mismo para nuestros tiempos. Así que ellos sencillamente descuidaron, así que
¿Por qué, hermanos? Porque se corre el peligro de deslizarse, de dejar de oír la palabra deslizándose. ¿Por qué? Porque también, hermanos, cuando hay prosperidad, cuando hay tiempos de paz, es en los tiempos en que descuidamos la palabra de Dios. Es la época, hermanos, donde se mata a los necios. Porque pensamos que estando en la comodidad de las cosas materiales está nuestra vida resuelta, pero no es así. Estando Dios con nosotros es cuando la vida está resuelta. Apartados de mí, dijo el Señor Jesucristo, nada podéis hacer. La única manera de realmente de estar con Él es en esa comunión, es a través de la oración, es a través de la lectura, es la única manera. Pero es a través de la prosperidad y los tiempos de tranquilidad en que todo se descuida. Acabamos de cantar el himno y tiene mucha razón, porque cuando todo está bien, hermanos, dice, dejo de orar. Y efectivamente, cuando más doblamos la rodilla, hermanos, para orar, es cuando las cosas están más mal en nuestras vidas. Pero cuando todo va bien, tendemos a descuidarlo. ¿Cuándo es cuando más pide por oración? Ahí, por cierto, la hermana Sari me escribió que su hijo estaba enfermo y le digo, sí, hermana, vamos a orar por él. Mil disculpas, pero oraremos. Pido que oren por Esdras. Tiene fiebre, así que oren por él. Pero es cuando estamos en necesidad, hermanos, cuando más nos acordamos de orar. Cuando hay pan, cuando hay suficientes cosas, ¿a poco pedimos realmente con fervor por el pan nuestro de cada día? No es cuando el refrigerador realmente no tiene, que Señor, pues no hay. Y con una sinceridad, Señor, provee. Pero abremos el refri lleno de yogures, de leche, de queso, Es en la prosperidad, hermanos, cuando el corazón se desliza. Pero también en el tiempo de la persecución, muchos abandonan su fe, se desmayan, retroceden. Cuando vienen las enfermedades, ya no voy a la iglesia porque Dios es infiel. No, hermanos, Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Pero es fácil decirlo cuando todo va bien. Pero otra de las cosas es cuando nuestros corazones son puestos a prueba. Mire, a veces en nuestro corazón se refleja el amor a este mundo presente. Y esto nos convierte como a Demas, que amando a este mundo, regresa. Ha habido muchos creyentes, ha habido personas salvas que han pasado 5, 10, algunos 20 años en la congregación y de repente el amor a este mundo los envuelve y los saca de la congregación. ¿Y por qué? Porque hubo un desliz, hermanos, en sus vidas. El amor a este mundo. Ten cuidado con amar las cosas de este mundo. No está mal en cuestión de que pases tiempo con la familia, no está mal que trabajes, pero sí está mal en que ames las cosas de este mundo, que destrones a Dios de tu corazón y entrones las cosas de este mundo, amándolas más y desviándote del camino de Dios. Eso sí está mal. El pecado, el amor al pecado. Todos batallamos con cosas, pero es necesario confesar nuestros pecados delante de Dios, porque cuando hay cosas secretas en nuestro corazón, estos agrietan nuestra vida y hacen que la palabra de Dios no llegue a nosotros, hace que no prestemos atención a la reprensión o a la exhortación y tendemos a descuidarnos. Y también otra de las cosas es la doctrina que escuchas. Porque a veces la gente solamente escucha, pero no analiza, no medita, no escudriña si estas cosas son así.
Así que escuchan a un predicador diciendo algo, o escuchan a otro predicador diciendo otra cosa, pero no escudriñan las cosas, y esto hace turbar su corazón y alejarse de las cosas de Dios. Así que tenga cuidado a quien escucha, tenga cuidado lo que usted está adorando, tenga cuidado de las supersticiones, tenga cuidado de la idolatría y por supuesto tenga cuidado de usted mismo. Porque si amamos estas cosas más que a Dios, tendemos a deslizarnos. Así que volviendo a la escritura, hermanos, en Hebreos capítulo 2 dice, por tanto, es necesario, esa palabra, hermanos, por tanto mire, así como comer es, así como dormir es, preste atención, así como comer es necesario, y así como dormir, pero no ahorita, cuando usted regrese a casa, es necesario, así también es necesario, ¿qué dice? Que con mayor que, hermanos, que con más que diligencia prestemos atención a la palabra. En otras palabras, hermanos, después de que salgamos aquí, esta exhortación no debe de quedar sin que sus corazones no se muevan, sino al contrario, he dejado de orar, he dejado de leer la Biblia, he dejado de meditarla, voy a tomar de nuevo las cosas, que con mayor diligencia, con más diligencia, es necesario. Así como el sol es necesario para que la tierra germine, así es necesario la palabra de Dios para que nuestras vidas sigan creciendo. Es necesario. ¿Por qué es necesario, hermanos? Mire, tenemos la palabra en nuestras manos con mayor autoridad. Mire, en Mateo capítulo 7, versículo 28 al 29 dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En Marcos 1:22 dice, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En el verso 27, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún los espíritus inmundos y le obedecen. Y en Lucas, un pasaje paralelo a ello, dice exactamente lo mismo. ¿Por qué, hermanos? Porque es importante prestar con mayor diligencia a la palabra, porque la palabra que usted tiene en sus manos no es la palabra de un presidente, es la palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores, quien tiene autoridad. Con la palabra de Dios, hermanos, fueron creados los cielos y la tierra y todo lo que usted ve. Por la palabra de Dios es que se produce fe en el corazón. Por la palabra de fe, por la palabra de Dios es que nos santifica, nos renueva, nos transforma nuestro modo de pensar. Es a través de la palabra. Así que la palabra de Dios, hermanos, es dada con autoridad porque proviene del mismo. Por tanto, debemos de ser diligentes, debemos de prestar atención. Es necesario que busquemos de nuevo la palabra de Dios, recordando qué es lo que tenemos en nuestras manos. No es cualquier libro, hermanos, es un libro sagrado. Voy a volver a decir, no es cualquier libro, es un libro sagrado, porque es la palabra de Dios. Pero dice usted, es tan sagrado que lo pongo en la vitrina para que no se vaya a maltratar. No, hermanos, es sagrado, el Señor nos lo entregó, pero para que nosotros le conozcamos, es a través de la palabra que Él se da a conocer a la humanidad.
Es a través de la palabra que nos muestra cuál es la terrible condición del ser humano y el camino a la salvación o al rescate del hombre. Es a través de la palabra. Con mayor diligencia, hermanos, con más diligencia, necesitamos prestar atención a la palabra. A la palabra. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué debemos prestar con mayor motivo? ¿Por qué es necesario? Porque es la palabra de Dios con autoridad. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios, hermanos, muestra el amor de Cristo, o el Padre muestra su amor. En ella, el amor del Padre es reflejado o es revelado al enviar a su Hijo a venir a este mundo y entregar su vida en rescate de los pecadores. Es a través de ella que el Hijo nos muestra su gran amor con que nos ha amado, yendo a la cruz a gustar la muerte por nosotros. Y es a través de la palabra donde encontramos que el Espíritu Santo nos muestra su amor, porque nos anhela tanto, nos cela tanto, porque nos ama, porque quiere que participemos de la santidad de nuestro Salvador. Así que en ella encontramos el amor maravilloso de Dios. A veces cuando usted está deprimido y que no le cae un mensaje y que su marido no le llamó, mire, hermano, hacemos lo mismo con Cristo. Ay, es que estoy triste porque mi marido no me habla. ¿Acaso usted habla con su Salvador? De hecho, lo que realmente, hermanos, el ser humano necesita es el amor de Dios. Y el amor de Dios es mayor que el amor de las mujeres. Y esto lo dijo Salomón. En otras palabras, hermano, no necesitamos más que a Cristo. Teniendo a Cristo tenemos todo. Pero queremos llenar nuestras vidas con otro tipo de amor, y realmente nuestras vidas siguen siendo un barril sin fondo. No hay llenadera. ¿Por qué? Porque no está realmente el amor de Cristo en nosotros. Placer tras placer, cosas tras cosas, y nuestras vidas siguen siendo miserables. Hace falta el amor de Cristo. El mundo está así, tan vacío, porque no han conocido el amor de Dios. El creyente debería de ser una persona tan llena. Mi copa está, dice el salmista, mi copa está rebosando. ¿Por qué? Porque tener a Cristo es tenerlo todo, hermanos. Pero es necesario que con más diligencia, hermanos, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque hay una reprensión, porque si aquellos que escucharon a través del ángel fueron reprendidos, ¿cuánto más nosotros? ¿Por qué, hermanos? Porque a través de la palabra está la plenitud de la revelación de Cristo, o la revelación de Dios. Así que dice la Escritura en Colosenses 2:3, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Así que en Él se encuentra toda la plenitud, todo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es importante? Porque la palabra de Dios es definitiva. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo el Señor. Dice la Escritura en el libro de Segunda de Pedro, que tenemos también la palabra profética más segura, y que hacemos bien en estar. Vayan allá a Pedro, hermanos. Porque si en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura. Y luego fíjese la frase siguiente, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro,
hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. En otras palabras, hasta que podamos comprender mejor a nuestro gran Dios y Salvador. Porque es definitiva, hermanos. Usted puede leer los mejores libros y puede leer los libros de los mejores autores y los libros que están ahora en apogeo, los libros que ahora se venden mucho, pero ninguno de ellos le va a poder llenar su vida como la palabra de Dios. Usted me puede mencionar a Spurgeon, a Billy, a otros más, y ay, que estas frases de ellos. ¿Por qué ellos tuvieron tal conocimiento, hermanos? Por la palabra. Lo que hace falta, hermanos, en nuestra vida es que atendamos con mayor diligencia. Es necesario aplicar tiempo a la palabra de Dios. Yo no sé, hermanos, cuánto tiempo le da la palabra. Yo no sé cuánto tiempo de esos día a día le da la palabra. Yo no sé. Usted lo sabe. Pero si la palabra ha sido descuidada, esta es la exhortación para nosotros como iglesia, a no descuidar la palabra. A que con mayor atención o con mayor diligencia busquemos de ella, de día en día. Que retomemos. Así que esta es la reflexión sobre el tema para nosotros. Esta es la conclusión a la que llegamos. Si nosotros no estamos atendiendo a la palabra, es tiempo de arrepentirnos y volver a retomarla, porque estamos deslizando y nuestras vidas espirituales no van a permanecer y no van a crecer, van a menguar en nosotros. Y no nos va a sorprender que el día de mañana usted pregunte, ¿y dónde está el hermano? Y usted diga, pues se fue amando a este mundo más que a Cristo. Yo no quiero esto en mi vida y pienso que ni usted mismo lo quiere. Pero quizás inconscientemente o deliberadamente hemos dejado de atender a la palabra de Dios. Los jóvenes, sin que sus padres le estén diciendo que lean la Biblia, tienen que irla a leer, tienen que buscarla si realmente han nacido de nuevo. Necesitan verla, necesitan de ella. Así como piden el teléfono a mamá y a papá para ver un programa, así con esa hambre y ese deseo deben de buscar la palabra. Así como suplican por las cosas de este mundo, así necesitan suplicar por la palabra de Dios. Esta es una exhortación para nosotros como iglesia. Terminando con esto, hermanos, ¿qué tanto tenemos de la palabra de Dios en nuestra vida? ¿Qué tanto meditamos en ella? ¿Qué tanto guardamos de ella? ¿Qué tanto obedecemos de la palabra? Vamos a ponernos de pie, vamos a terminar. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, que examina su corazón, que pueda salir de aquí con una conciencia transformada, buscando, Señor, de tu palabra, no descuidándola, que con más diligencia busque, Señor, día tras día, para conocerte aún más. Te lo ruego, Dios, y gracias, en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.